El viento de noviembre llegó primero, aullando a través de los olmos de ramas desnudas que bordeaban el camino de entrada como centinelas esqueléticos, cuyos miembros retorcidos se aferraban a un cielo sin luna que no prometía más que frío. La señorita Evelyn Hartley sintió las ruedas del carruaje crujir contra la grava, mientras Ashworth Manor se materializaba desde la oscuridad. Un enorme edificio de piedra que parecía menos construido que tallado en la noche misma, sus muros grises bebiendo la poca luz que ofrecían los faroles del coche. Era medianoche cuando llegó, aunque la citación no había especificado una hora en particular. La carta del abogado del duque había sido breve hasta la parquedad, requiriendo una institutriz para su sobrina huérfana con efecto inmediato, salario generoso, referencias impecables, sentimentalismo innecesario. Evelyn había leído esas dos últimas palabras con un escalofrío que no tenía nada que ver con la estación. Ahora, de pie ante las grandes puertas de roble de la mansión, comprendió que la frialdad de aquella carta no había sido un accidente, sino una profecía. Las ventanas se extendían por la fachada como ojos ciegos, oscuras y sin luz, salvo por un único resplandor amarillo en lo que debía ser un estudio o biblioteca en el segundo piso. Los jardines que flanqueaban la entrada no solo estaban inactivos por el invierno, sino deliberadamente descuidados. Rosas sin podar y salvajes, setos crecidos y desiguales, la fuente en el centro del círculo agrietada y seca, su ninfa de piedra mirando eternamente a la nada. Todo en Ashworth Manor susurraba sobre belleza abandonada, sobre el cuidado retirado, sobre un hogar que simplemente había dejado de intentarlo. Evelyn sintió el peso de aquello posarse sobre sus hombros como algo físico, esta atmósfera de desolación deliberada, y pensó: este es un lugar donde el dolor ha echado raíces y se le ha permitido crecer sin control, ahogando todo lo demás. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, revelando a una mujer alta y angulosa, cuyo severo vestido negro y cabello gris acero, recogido en un nudo despiadado, hablaban de una rígida corrección mantenida solo por la fuerza de voluntad. «Señorita Hartley», dijo la ama de llaves, no era una pregunta. «Soy la señora Dawson. Se la espera. Su baúl será llevado a sus aposentos». Se hizo a un lado con una eficiencia que desalentaba las cortesías, y Evelyn entró en un vestíbulo de madera oscura y sombras aún más oscuras, donde retratos de Ashworths de rostro severo parecían juzgarla desde sus marcos. El aire dentro apenas era más cálido que afuera, como si la casa regateara hasta el calor. «Comenzará sus deberes con Lady Caroline a las 8 en punto de mañana», continuó la señora Dawson, guiando a Evelyn por una gran escalera cuyo corredor burdeos se había desvanecido hasta volverse óxido en algunas zonas. Su gracia espera informes semanales sobre su progreso, entregados por escrito. Tomará sus comidas en el comedor de la institutriz. El duque no tolera el sentimentalismo en esta casa, señorita Hartley, ni el desorden. La niña debe ser educada, no mimada. Ha habido dificultades con institutrices anteriores que malinterpretaron la naturaleza de su posición. Las palabras llevaban una advertencia afilada, como el hielo invernal, y Evelyn escuchó lo que no se dijo. Otras habían fracasado aquí, habían sido consideradas deficientes, habían sido despedidas por el pecado de sentir demasiado en una casa que había renunciado por completo al sentimiento. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios,
¿Desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. La señora Dawson condujo a Evelyn al estudio precisamente a las 7 de la mañana siguiente, llamando con 3 golpes secos antes de abrir la puerta para revelar una habitación que podría haber sido hermosa en otro tiempo, pero que ahora se sentía como un mausoleo de madera oscura y un humor aún más oscuro. El duque de Ashworth estaba de espaldas a ellas. Una figura alta recortada contra la luz gris de la mañana que se filtraba débilmente a través de ventanas que parecían no haber sido limpiadas adecuadamente en meses, y cuando se giró, Evelyn comprendió de inmediato por qué los sirvientes pronunciaban su nombre en susurros teñidos de algo entre el respeto y el miedo. Era un hombre esculpido en el invierno mismo, de rasgos afilados y austero, con ojos grises como el hierro que no contenían calidez alguna, su cabello oscuro tocado de plata en las sienes, aunque no podía tener mucho más de 35 años, su postura rígida, con el tipo de control que no hablaba de disciplina natural, sino de algo contenido a la fuerza. «Señorita Hartley», dijo, su voz un frío instrumento de precisión, desprovista de inflexión o bienvenida. Viene con referencias ejemplares. Confío en que la señora Dawson le haya expuesto los requisitos fundamentales de su puesto. Evelyn hizo una reverencia, encontrando aquellos ojos glaciales con una firmeza que no sentía del todo. Lo ha hecho, su gracia. Se movió detrás de su escritorio, un mueble macizo de caoba tallada que parecía diseñado para crear distancia, y le indicó con un gesto brusco que se sentara en la silla de enfrente, aunque él mismo permaneció de pie, como si incluso esta breve entrevista fuera una imposición que apenas podía tolerar. «Mi sobrina, Lady Caroline, requiere una educación acorde a su posición», continuó, sus palabras cortantes y formales. «La instruirá en literatura, matemáticas, francés, historia y el comportamiento que se espera de una joven dama de calidad. Mantendrá horarios estrictos y disciplina. Lo que no requiero, señorita Hartley, es sentimentalismo. La niña ha sido consentida en su dolor durante demasiado tiempo. Las institutrices anteriores cometieron el error de alentar la exhibición emocional excesiva y el apego, lo cual no sirve para nada más que para prolongar el sufrimiento. Educará su mente, no mimará sus sentimientos. ¿Queda claro?» Evelyn sintió que algo se le oprimía en el pecho ante sus palabras, ante la deliberada frialdad con la que hablaba de una niña en duelo, pero notó lo que quizás él no pretendía que viera: el agarre de nudillos blancos con el que sus manos se aferraban al borde del escritorio, como si se mantuviera erguido por pura fuerza de voluntad, el músculo que saltaba en su mandíbula, la forma en que sus ojos, por una fracción de segundo, se desviaron hacia algo detrás de ella antes de volver a su rostro con renovada dureza. Miró hacia atrás y lo vio, un retrato vuelto hacia la pared, del que solo era visible su ornamentado marco dorado, y junto a la fría chimenea, una acumulación de ceniza tan espesa que sugería que los fuegos ardían largo y tendido, como si el duque pasara sus noches alimentando papeles o recuerdos, o quizás simplemente horas en llamas que no ofrecían calor a nadie. «Comprendo sus requisitos, su gracia», dijo Evelyn con cuidado, «aunque me pregunto si podría preguntar sobre el temperamento y los intereses particulares de Lady Caroline para poder adaptar mejor su educación a...» «Sus intereses son irrelevantes», interrumpió el duque, su voz afilada como una cuchilla. «Seguirá el currículo que he esbozado. Entregará informes escritos cada viernes. No discutirá asuntos de la casa con los sirvientes, ni se involucrará en asuntos más allá del salón de clases.
Usted debe ser una institutriz, señorita Hartley, no una confidente, no una compañera, y ciertamente no un sustituto de lo que se ha perdido. Caroline debe aprender que la vida continúa independientemente de nuestros deseos, y que el deber prevalece sobre el sentimiento. Puede retirarse. Fue una despedida tan abrupta y final que Evelyn se encontró de pie y haciendo una reverencia de nuevo antes de haberlo procesado por completo, pero al llegar a la puerta se volvió una vez más y lo vio desplomado en su silla, con la cabeza entre las manos, sus hombros soportando un peso que parecía casi aplastarlo, y pensó: este no es un hombre cruel, sino un hombre roto, y ha confundido su propia supervivencia con sabiduría. El salón de clases estaba ubicado en el ala este. En el tercer piso, un espacio que alguna vez pudo haber sido alegre con sus altas ventanas orientadas al sol de la mañana, pero que ahora se sentía tan incoloro y sin vida como todo lo demás en Ashworth Manor, las paredes de un gris pálido que parecía absorber el calor del aire, los muebles funcionales pero austeros, y allí, sentada perfectamente quieta en un pequeño escritorio, con las manos cruzadas en el regazo, estaba Lady Caroline Ashworth, una niña tan silenciosa e inmóvil que parecía menos una niña viva que el retrato de una, sus 7 años pesando sobre ella como 70. Estaba vestida completamente de gris, un tono de luto que hacía que su piel pálida pareciera casi translúcida, su cabello oscuro, severamente recogido hacia atrás, de un rostro que sostenía unos enormes ojos marrones que parecían demasiado viejos, demasiado conscientes, atormentados por cosas que ningún niño debería tener que sobrellevar. Cuando Evelyn entró y ofreció un saludo amable, Caroline no habló, no sonrió, simplemente la observó con aquellos terribles ojos sabios que lo veían todo y no esperaban nada, y Evelyn sintió que su corazón se contraía con un dolor que era a la vez inmediato y dolorosamente familiar, pues reconoció en este pequeño fantasma a la niña que ella misma había sido una vez, huérfana a los 9 años, pasada entre parientes que la veían como una obligación en lugar de un regalo, aprendiendo temprano que el silencio era más seguro que la esperanza y que el amor era algo que se iba sin avisar. La señora Dawson la había acompañado para hacer las presentaciones. Su voz enérgica y profesional mientras informaba a Caroline que la señorita Hartley era su nueva institutriz y que se esperaba que se aplicara diligentemente a sus estudios, y luego partió con un susurro de severas faldas negras, dejando a Evelyn sola con una niña que aún no se había movido, que aún no había reconocido su presencia más allá de esa inquietante y vigilante mirada. De la criada de la cocina que había traído el té de la mañana, Evelyn había aprendido en fragmentos susurrados la tragedia esencial. Lord y Lady Ashworth, los padres de Caroline, habían muerto 6 meses antes en un accidente de carruaje durante una terrible tormenta. Los caballos se habían desbocado, el carruaje había volcado, ambos habían muerto al instante, y Caroline, que se había quedado en casa, se había convertido en huérfana en una sola noche empapada de lluvia. El duque, el hermano mayor de su padre y único pariente vivo, la había traído a Ashworth Manor, pero se mantenía distante, incapaz o reacio a ofrecer consuelo, y la niña se había retirado al silencio como a una fortaleza. Ahora Evelyn se movió lenta, deliberadamente, tomando la silla junto a Caroline, en lugar de detrás del escritorio de la maestra, haciéndose más pequeña, menos imponente, y dijo suavemente:
Pensé que podríamos empezar leyendo juntas, si te parece bien. He traído un libro de cuentos de hadas, nada demasiado exigente para nuestro primer día. O, si lo prefieres, podríamos simplemente sentarnos en silencio por un tiempo. No hay prisa, Caroline. Tenemos todo el tiempo que necesitemos. Aún así, la niña no dijo nada, pero algo cambió en aquellos ojos oscuros. Un destello de algo que podría haber sido sorpresa, o quizás confusión, como si la amabilidad fuera un idioma que había olvidado. Evelyn abrió el libro y comenzó a leer en voz alta, sin requerir respuesta o participación, simplemente ofreciendo su voz como una presencia amable en la habitación gris. Y aunque Caroline permaneció en silencio, después de unos minutos, Evelyn notó que las pequeñas manos habían aflojado su agarre, los hombros rígidos habían caído ligeramente, y cuando levantó la vista, encontró a la niña observándola con una expresión que ya no era tan reservada, y pensó: aquí es donde debe comenzar la sanación, no en exigencias o expectativas, sino en una presencia paciente, en permitir que el duelo tenga su espacio mientras se ofrece, en silencio y sin insistencia, la posibilidad de que la vida, algún día, pueda volver a ser soportable. Las semanas pasaron en un ritmo de pequeños gestos y cuidadosas observaciones. Los días se acortaron mientras noviembre daba paso a diciembre, y Evelyn se encontró sintonizada con los sutiles patrones de Ashworth Manor de maneras que no había anticipado. Muy particularmente, se dio cuenta de la presencia del duque incluso cuando él no se anunciaba, vislumbrando su alta figura en el pasillo fuera de la puerta del salón de clases, siempre a distancia, siempre en silencio, observando sus lecciones con una intensidad que sugería hambre en lugar de mera supervisión, aunque nunca entraba, nunca hablaba, nunca reconocía que estaba allí. Lo veía en los jardines durante los breves períodos de recreo de Caroline, de pie inmóvil bajo la lluvia fría, sin sombrero ni abrigo, mirando a la nada con una expresión de tan profunda desolación que le dolía el pecho, y por la noche, cuando la mansión se sumía en un silencio inquieto, escuchaba sus pasos en los aposentos debajo de los suyos, un caminar incesante, como si no pudiera soportar estar quieto, como si el movimiento fuera lo único que mantenía a raya algo terrible. Caroline, mientras tanto, comenzó a cambiar en incrementos tan pequeños que cualquiera menos observador podría haberlos pasado por alto, pero Evelyn notaba todo. La forma en que la postura rígida de la niña se suavizó ligeramente durante su tercera semana juntas, la mañana en que pronunció su primera palabra desde la llegada de Evelyn, un silencioso sí, en respuesta a una pregunta sobre si le gustaría escuchar otro capítulo, y luego, días después, un fragmento de una frase. Me gustó esa historia, dicho tan suavemente que Evelyn casi dudó de haberlo oído. Evelyn introdujo las acuarelas durante su cuarta semana, pensando que quizás lo que no se podía decir se podría expresar en color y forma, y Caroline se acercó a las pinturas con algo que se parecía a un interés cauteloso, la primera chispa de compromiso que Evelyn había presenciado, pero lo que surgió en el papel fue revelador en su desolación. Cielos grises, edificios grises, figuras grises, que podrían haber sido personas, pero parecían más bien sombras, todo representado en tonos de tristeza y ceniza, y Evelyn no dijo nada crítico, solo elogió la cuidadosa pincelada y hizo preguntas amables sobre lo que Caroline veía en su mente cuando pintaba. Las notas del duque llegaban cada viernes sin falta, entregadas por la señora Dawson,
breves y formales acuses de recibo de los informes semanales de Evelyn, expresando una brusca aprobación del progreso de Caroline en sus estudios, notando con aparente satisfacción que la niña se estaba volviendo más manejable y disciplinada. Pero nunca venía a verlo por sí mismo, nunca pedía observar una lección directamente, nunca solicitaba hablar con Evelyn más allá de esas frías palabras escritas. Y sin embargo, ella sabía que él estaba observando, siempre observando, y comenzó a entender que su distancia no era indiferencia, sino miedo, que era un hombre de pie en la orilla lejana de un río que desesperadamente quería cruzar, pero se creía incapaz de atravesar, y se encontró pensando en él en momentos extraños, preguntándose cómo habría sido antes de que el dolor y la culpa lo hubieran tallado en este monumento congelado, imaginando qué calidez podría haber vivido alguna vez en esos ojos grises, y se decía firmemente que tales pensamientos eran tontos e inapropiados, que estaba allí por Caroline y solo por Caroline, pero su corazón, ese órgano traicionero, parecía decidido a no escuchar a la razón. Diciembre llegó con la primera verdadera tormenta del invierno, y en una noche en que los truenos resquebrajaron el cielo como un hacha partiendo madera, y la lluvia azotaba las ventanas con furiosa intensidad, Evelyn estaba en su pequeña habitación, preparando las lecciones del día siguiente, cuando se dio cuenta de una terrible ausencia. Caroline no estaba en su cuarto, ni en el salón de clases, ni en ninguno de los lugares donde razonablemente podría encontrarse a esa hora, y mientras los relámpagos iluminaban el pasillo con destellos blancos y crudos, Evelyn sintió que su corazón comenzaba a acelerarse con un pavor que no podía nombrar, pero que reconoció instintivamente. Buscó con creciente urgencia, llamando el nombre de la niña en voz baja para no alarmar a la casa, y fue solo cuando llegó a la biblioteca, en la planta baja, que lo escuchó. Un sonido tan pequeño y roto que casi se perdía bajo el trueno, un gemido de puro terror que venía de detrás de las pesadas cortinas de terciopelo cerca de la ventana oriental. Allí, acurrucada en la versión más pequeña posible de sí misma, temblando tan violentamente que le castañeteaban los dientes, estaba Caroline, con el rostro hundido en las rodillas, las manos apretadas sobre las orejas, como si pudiera bloquear la tormenta que rugía afuera, y cuando Evelyn se arrodilló a su lado y le tocó el hombro con suavidad, la niña se estremeció y dejó escapar un sollozo que parecía arrancado de un lugar profundo y herido. «Caroline, cariño, estoy aquí», dijo Evelyn en voz baja, recogiendo con cuidado a la niña temblorosa en sus brazos, y Caroline se aferró a ella con una fuerza desesperada, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos que claramente habían sido contenidos durante demasiado tiempo, y a través de las palabras entrecortadas que surgían entre jadeos en busca de aire, Evelyn comprendió. La tormenta fue una tormenta como esta, la noche que murieron, los truenos y los caballos gritando, y luego se fueron, para siempre. Evelyn la abrazó más fuerte, meciéndola ligeramente, y comenzó a cantar sin pensar las canciones de cuna que su propia madre le había cantado cuando Evelyn era pequeña y tenía miedo, melodías sencillas sobre estrellas y seguridad, y la mañana que siempre llega sin importar cuán oscura sea la noche, y gradualmente, tan gradualmente, los sollozos de Caroline se calmaron hasta convertirse en respiraciones entrecortadas. Su agarre se aflojó ligeramente y se recostó contra el pecho de Evelyn como si finalmente hubiera encontrado tierra firme después de meses de ahogarse. La tormenta continuó durante toda la noche, y Evelyn no se movió de ese lugar.
sentada con la espalda contra la pared debajo de la ventana, con Caroline en su regazo, cantando cuando el trueno se hacía demasiado fuerte y murmurando suaves consuelos durante los momentos más tranquilos. Y en algún momento, en la hora gris, antes del amanecer, cuando la lluvia se había suavizado hasta convertirse en un susurro constante, Caroline, finalmente, cayó en un sueño exhausto, su rostro presionado contra el hombro de Evelyn, una pequeña mano aferrada a la tela de su vestido. Fue así como el duque los encontró cuando entró en la biblioteca, mientras la pálida luz de la mañana comenzaba a filtrarse por las ventanas. Evelyn, desaliñada y cansada, sosteniendo a su sobrina con infinita ternura, ambas todavía acurrucadas en un retrato de amor protector, y él se detuvo en la puerta como si hubiera sido golpeado, su rostro transformándose de una manera que Evelyn nunca había visto, el hielo resquebrajándose, algo crudo y angustiado y desesperadamente anhelante, abriéndose paso a través de la superficie congelada. Sus ojos grises de repente brillantes con lo que podrían haber sido lágrimas, y su mano se extendió hacia ellas como si quisiera tocar esta escena, ser parte de ella, pero luego el hábito de la distancia se reafirmó y retrocedió. Se dio la vuelta y se retiró sin decir una palabra, dejando a Evelyn mirándolo con el corazón dolido por el hombre que no se permitía resguardarse del frío. El cambio comenzó tan sutilmente que Evelyn podría haberlo descartado como imaginación si no hubiera estado tan sintonizada con los ritmos de la casa, con la particular cualidad de silencio que precedía al acercamiento del duque, pero en los días siguientes a aquella mañana de tormenta en que la había encontrado, sosteniendo a Caroline en la biblioteca, Sebastian comenzó a aparecer con más frecuencia en los espacios que ocupaban. Ya no era simplemente una sombra en el pasillo, sino una presencia real en los umbrales, en el vestíbulo fuera del salón de clases y finalmente, vacilante, justo dentro del umbral mismo. Sus preguntas, cuando llegaban, eran breves al principio, formuladas en ese mismo tono formal que ella había llegado a reconocer como su armadura contra el sentimiento. ¿Cómo progresa Lady Caroline con su latín? ¿O ha mostrado mejoría en sus matemáticas? Pero gradualmente, imperceptiblemente, las preguntas cambiaron, se volvieron menos sobre logros académicos y más sobre la niña misma. ¿Duerme bien ahora? ¿Y la han vuelto a molestar las tormentas? Y finalmente, dicho tan bajo que Evelyn casi no lo oyó, ¿habla alguna vez de sus padres? Su presencia también se volvió menos intimidante. Aunque Evelyn no podría haber articulado precisamente cómo se manifestaba esta transformación, quizás era la forma en que ya no se mantenía tan rígidamente erguido, o la manera en que sus ojos grises habían comenzado a calentarse ligeramente cuando se posaban en Caroline, observando a su sobrina con un anhelo y un dolor tan apenas disimulados que Evelyn tenía que apartar la mirada de la desnuda vulnerabilidad de aquello, comprendiendo que estaba presenciando algo intensamente privado. Un hombre intentando cruzar ese río que había imaginado, dando pasos temblorosos hacia una orilla que se había convencido a sí mismo de que estaba para siempre fuera de su alcance. Luego llegó la tarde en que apareció en el salón de clases, llevando 3 volúmenes encuadernados en cuero de lo que Evelyn había aprendido que era su colección privada. Libros que no permitía que nadie tocara, y los dejó sobre el escritorio con cuidadosa reverencia, y dijo: «Estos eran mis favoritos cuando era niño. Pensé que quizás Lady Caroline podría beneficiarse de ellos». Y cuando Caroline abrió el primero y descubrió ilustraciones de criaturas fantásticas y tierras lejanas, su rostro se iluminó con la primera sonrisa genuina que Evelyn había visto,
y el duque se quedó observando esa sonrisa como si fuera el sol saliendo después de una noche de invierno interminable, su mano presionada brevemente contra su pecho, como si le doliera el corazón. La noche que le pidió a Evelyn que cenara con él, ella esperaba otra discusión formal sobre el currículo y la conducta, pero en cambio se encontró sentada frente a él, en el pequeño comedor, en lugar del cavernoso salón formal. Y él habló vacilante al principio sobre el progreso de Caroline, sí, pero luego de alguna manera estaban discutiendo a Wordsworth y Byron, debatiendo los méritos de diferentes traducciones de Homero, y él citó a Keats con sorprendente pasión. Algo bello es una alegría para siempre. Y ella respondió con el siguiente verso, y algo cambió en su expresión, un ablandamiento que ella no había creído posible, y él dijo, muy bajo, había olvidado que tales conversaciones eran posibles, señorita Hartley, y me doy cuenta de que estoy agradecido de recordarlo. Y el corazón de Evelyn, ese órgano traicionero, aceleró su ritmo de una manera que le advirtió que estaba en peligro de sentir mucho más de lo que era prudente o apropiado para una institutriz en la casa de un duque. Pero no pudo detener la marea de calidez que la inundó cuando él la miró así, con algo en sus ojos que podría haber sido la esperanza luchando por nacer. La verdad llegó a Evelyn en fragmentos, reconstruida a partir de conversaciones susurradas, a medio oír en los pasillos, de las palabras cuidadosamente medidas de la ama de llaves, la señora Daventry, cuando Evelyn hacía preguntas amables sobre la historia de la familia, de la forma en que las criadas desviaban la mirada al pasar junto al retrato que permanecía vuelto hacia la pared en el estudio del duque, y, lo más revelador, del propio duque, en momentos de descuido, cuando el dolor parpadeaba en su rostro como un relámpago, iluminando un paisaje de devastación. Y lo que surgió de estos fragmentos fue una tragedia de una pena tan profunda que Evelyn sintió que su propio corazón dolía con una comprensión que se sentía casi insoportable en su claridad. La mujer del retrato era Lady Isabella, la hermana menor de Sebastian por 3 años, amada y enérgica, donde él había sido serio y obligado por el deber, y se había enamorado perdidamente de un caballero de buena familia, pero modesta fortuna, un señor Thomas Hartwell, cuya calidez y amabilidad habían ganado su corazón por completo, pero Sebastian, entonces, recién llegado a su título y rígido con el peso de la responsabilidad y el orgullo familiar, había desaprobado la unión, había pronunciado duras palabras sobre cazafortunas y conexiones inadecuadas, se había negado a asistir a la boda, y aunque Isabella se había casado con su amado de todos modos, la brecha entre hermano y hermana había permanecido sin sanar, una herida que se enconó a través de 2 años de silencio roto solo por notas formales en días festivos, y luego había llegado esa terrible noche 6 meses atrás, cuando la tormenta rugió y el carruaje volcó, y tanto Isabella como Thomas murieron al instante, y Sebastian había recibido la noticia sabiendo que su hermana había muerto, creyendo que a él le importaba más el estatus que su felicidad, que sus últimas palabras para ella habían sido frías y condenatorias, que había desperdiciado 2 años de orgullo cuando podría haber conocido a su sobrina, podría haberse reconciliado, podría haberle dicho a Isabella que la amaba a pesar de su desaprobación, y este conocimiento, esta culpa, lo había congelado por completo. Lo había convencido de que su frialdad había matado a su hermana tan seguramente como la tormenta misma, que era indigno de conexión o amor, que el único camino honorable era el aislamiento y la penitencia,
y que cualquier calidez que pudiera sentir hacia Caroline era una traición a la madre de la niña. Cualquier felicidad que pudiera experimentar un insulto a la memoria de Isabella. La señora Daventry le confió que el duque no había sonreído desde el funeral, que había vuelto el retrato de su hermana hacia la pared porque no podía soportar ver su rostro y saber que había muerto sin ser perdonada. Y Evelyn comprendió entonces con una claridad penetrante que la frialdad de Sebastian no era crueldad, sino castigo, que él era a la vez juez y condenado, que había convertido Ashworth Manor en una prisión y asimismo en su único recluso, y que su distancia de Caroline no era indiferencia, sino un terrible miedo de que le fallaría como le había fallado a su madre, que su amor, de alguna manera, la maldeciría en lugar de bendecirla. Esta comprensión cambió algo fundamental en la percepción de Evelyn, lo transformó de hielo en carne herida, y se encontró despierta por la noche, pensando en él solo, en sus aposentos, luchando con fantasmas. Encontró su corazón contrayéndose con una compasión que se sentía peligrosamente cercana a algo más profundo y consumidor. Se encontró deseando no solo ayudar a Caroline a sanar, sino también alcanzar a través de ese abismo de culpa y sacar a Sebastian del borde del abismo que él mismo había construido. Y reconoció con asombro y alarma que lo que sentía ya no era simplemente empatía, sino las primeras notas temblorosas de amor. No bienvenido e innegable, floreciendo como rosas de invierno en el jardín helado de su corazón cuidadosamente guardado. El invierno profundizó su dominio sobre Ashworth Manor, transformando los terrenos en un mundo cristalino de ramas cargadas de escarcha y piedra espolvoreada de nieve, y con el cambio de estación llegó un cambio en los ritmos de la casa que habría parecido imposible apenas unas semanas antes. Sebastian comenzó a unirse a sus lecciones, no todos los días, pero con la suficiente frecuencia como para que Caroline mirara hacia la puerta con anticipación, y cuando él aparecía, ella sonreía con una alegría tan sincera que el corazón de Evelyn se contraía al presenciarlo. Él leía en voz alta los libros que había amado de niño, su voz profunda sorprendentemente suave mientras daba vida a cuentos de caballeros, búsquedas y honor, y Evelyn notó cómo Caroline había comenzado a inclinarse hacia él inconscientemente, atraída como una flor hacia la luz del sol, y cómo la postura rígida de Sebastian se suavizaba gradualmente en presencia de la niña, sus manos ya no apretadas, sino descansando abiertas sobre sus rodillas, como si aprendiera lentamente a recibir en lugar de rechazar. Caroline se rió una tarde por algo que dijo Sebastian, una observación seca sobre un personaje particularmente tonto en su historia, y el sonido fue tan inesperado, tan puro, que ambos adultos se quedaron helados, y Evelyn observó el rostro de Sebastian transformarse con asombro y dolor, y algo que se acercaba a la alegría. Lo vio parpadear rápidamente, como si luchara contra las lágrimas. Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella por encima de la brillante cabeza de Caroline, la expresión que encontró allí fue tan cruda, tan vulnerable, que tuvo que apartar la mirada de su intensidad, su propio corazón martilleando con el reconocimiento de algo no dicho, pero innegable, que se estaba construyendo entre ellos como la presión antes de una tormenta. Comenzaron a caminar juntos por las tardes, mientras Caroline jugaba en la nieve bajo la atenta mirada de una doncella,
y estos paseos se convirtieron en un ritual que Evelyn se encontró anticipando con un anhelo que bordeaba la impropiedad. Recorrían los jardines cubiertos de escarcha, discutiendo sobre literatura, filosofía y la naturaleza del duelo, y Sebastián hablaba más libremente durante estos paseos que nunca en el interior, como si el aire libre aflojara algo en él. Y le contaba sobre Isabela en fragmentos, recuerdos ofrecidos como cosas preciosas y rotas, cómo ella había amado el invierno más que todas las estaciones, cómo había insistido en construir fortalezas de nieve cada año, cómo su risa había llenado estos mismos caminos, y Evelyn escuchaba y ofrecía sus propias historias a cambio, relatos de su infancia antes de que la pérdida la reclamara, y sintió que estaban intercambiando pedazos de sí mismos, construyendo algo frágil y profundo a partir de la confesión compartida. Una tarde, mientras estaban en la biblioteca seleccionando volúmenes para la próxima lección de Caroline, ambos alcanzaron el mismo libro, una colección de cuentos de hadas con páginas de bordes dorados, y sus manos chocaron, y Evelyn sintió el contacto como un rayo a través de todo su cuerpo. Una sacudida de conciencia tan poderosa que jadeó, y los dedos de Sebastián se cerraron brevemente sobre los de ella, solo por un momento, y cuando encontró el coraje para levantar la vista, sus ojos grises eran oscuros e intensos y fijos en su rostro, con una expresión que no se atrevió a interpretar, aunque su cuerpo entendió perfectamente lo que significaba, lo que esa mirada ardiente implicaba, y ninguno de los dos se movió, suspendidos en ese momento cargado, mientras la luz de invierno se inclinaba a través de las ventanas y las motas de polvo danzaban en el aire entre ellos, y luego Sebastián retiró su mano lentamente, deliberadamente, y se aclaró la garganta y dijo algo mundano sobre la encuadernación del libro, pero su voz era áspera y su mano temblaba ligeramente mientras volvía a colocar el volumen en el estante. Y Evelyn se quedó allí con el corazón acelerado y la palma ardiendo donde su piel había tocado la de él, comprendiendo con absoluta certeza que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos, que el aire mismo se había vuelto denso, con sentimientos no expresados, con deseo y anhelo, y todas las peligrosas y tiernas emociones que se había prometido no permitir. Pero ya era demasiado tarde, muy, muy tarde, porque su corazón ya había tomado su decisión, consintiera o no su mente. La sugerencia llegó vacilante una mañana, cuando Caroline presionó su rostro contra la ventana escarchada y preguntó con su voz pequeña y recién confiada si podrían tener un árbol de Navidad como recordaba de antes, y Evelyn vio a Sebastián tensarse ante la pregunta, vio su mandíbula apretarse y sus ojos volverse distantes con el recuerdo, y comprendió de inmediato que no había habido celebraciones desde la muerte de Isabela, que la casa había permanecido encerrada en un luto perpetuo, pero cuando miró el rostro esperanzado de Caroline, mucho más vivo ahora que el de la niña fantasma que había llegado meses atrás, se encontró hablándole suavemente a Sebastián, sugiriendo que quizás este año podría ser diferente, que Caroline había soportado tanta oscuridad y merecía algo de luz, y lo vio luchar visiblemente con la petición, vio la culpa y el anhelo guerrear en sus facciones, hasta que finalmente sus ojos se posaron en su sobrina, y algo en él se rindió, y asintió una vez, bruscamente, y el chillido de alegría de Caroline pareció abrir una grieta en la mansión helada misma. La transformación comenzó de inmediato, con Sebastián ordenando que trajeran ramas de hoja perenne de los bosques de la finca y Caroline saltando de emoción mientras los sirvientes, que se habían acostumbrado a la penumbra, comenzaban a colgar guirnaldas a lo largo de la gran escalera,
y Evelyn se encontró trabajando junto a Sebastian en una asociación que se sentía sorprendentemente natural y correcta. Él sostenía la escalera firme mientras ella tejía cintas a través de las ramas de pino, sus dedos rozándose mientras él le pasaba las decoraciones, y lo sorprendió observándola con una expresión de tan tierna maravilla que se le cortaba la respiración, y una vez, cuando casi perdió el equilibrio, él la sujetó por la cintura con ambas manos y la estabilizó, y por un momento se quedaron congelados con sus manos cálidas contra sus costados y sus rostros a centímetros de distancia. Y ella vio su mirada descender a sus labios antes de que la soltara rápidamente y se diera la vuelta, pero no sin que ella vislumbrara el ardor en sus ojos, el deseo que no podía ocultar por completo. Se rieron juntos por primera vez mientras intentaban ensartar palomitas de maíz para el árbol. Caroline comía más de las que enhebraba, y Sebastian hizo una observación seca sobre la economía de la decoración versus el consumo que a Evelyn le pareció tan inesperadamente ingeniosa que estalló en una risa genuina, y el sonido hizo sonreír a Sebastian, sonreír de verdad, y la expresión transformó todo su rostro de la severidad invernal a algo cálido y casi juvenil, y Evelyn sintió que su corazón daba un vuelco completo en su pecho. Sintió que caía más allá del punto de no retorno en un amor que ya no era no bienvenido, sino abrazado, a pesar de su imposibilidad, a pesar del vasto abismo de posición y circunstancia que separaba a una institutriz de un duque. La víspera de Navidad llegó suave con nieve, y la mansión brillaba con la luz de las velas y la vegetación, y después de una cena sencilla pero alegre, Caroline le pidió a Sebastian, no al duque, no a su gracia, sino al tío Sebastian, las palabras escapándose naturalmente como el aliento, que le leyera su cuento de buenas noches, y Evelyn observó el rostro de Sebastian quebrarse de emoción, lo vio parpadear rápidamente contra las lágrimas mientras asentía y tomaba la pequeña mano de Caroline en la suya, y más tarde, cuando Evelyn pasó por la habitación de Caroline, escuchó su voz profunda leyendo sobre la magia de la Navidad y la familia, la oyó quebrarse y volverse áspera por la emoción, y se quedó en el pasillo con sus propias lágrimas cayendo, porque comprendió que estaba presenciando a un hombre aprendiendo a perdonarse a sí mismo, aprendiendo a aceptar el amor que creía no merecer, y supo con una claridad agridulce que lo amaba, los amaba a ambos, y que esta familia improvisada se había convertido en el hogar que nunca se había atrevido a esperar encontrar, incluso mientras entendía que las mujeres en su posición no podían esperar que tal felicidad durara, que la magia de esta Navidad podría ser todo lo que se le permitiría tener. Enero llegó con un frío amargo que igualaba el escalofrío que se instalaba en los huesos de Evelyn, pues algo había cambiado en Sebastian después de la calidez de la Navidad. Se había retirado de nuevo, no completamente, pero lo suficiente como para que ella sintiera la distancia como un dolor físico. Lo veía observarla con una expresión de tal anhelo torturado y autorreproche que su corazón se encogía de presagio. Y cuando la convocó a su estudio una noche después de que Caroline se hubiera acostado, fue con una aprensión que se enroscaba en su estómago, sintiendo que lo que esperaba detrás de su puerta cerrada alteraría todo irrevocablemente. Él estaba junto a la ventana, de espaldas a ella cuando entró, sus hombros rígidos por la tensión, y por un largo momento no dijo nada mientras ella esperaba con el pulso martilleando en su garganta, y cuando finalmente se giró, su rostro estaba demacrado, envejecido por alguna lucha interna. Sus ojos grises oscuros por la emoción apenas reprimida, y comenzó a hablar con una voz baja y vacilante, tan diferente de sus tonos controlados habituales,
que ella supo de inmediato que le estaba ofreciendo algo precioso y terrible, su verdad al desnudo. Le dijo que ella había traído luz a su oscuridad de maneras que no había creído posibles, que observar su paciencia con Caroline le había enseñado que la esperanza no era solo una palabra, sino una práctica, una elección diaria de creer en la redención, y confesó que en algún momento, entre su llegada y esta helada noche de enero, se había enamorado total y completamente de ella, que se había vuelto tan necesaria para él como el aliento, que la simple visión de ella lo llenaba de un anhelo tan profundo que lo deshacía. Y el corazón de Evelyn se elevó con una alegría tan feroz que pensó que podría hacerse añicos, que podría llorar o reír o arrojarse a sus brazos, pero antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera dar voz al amor correspondiente que ardía en su propio pecho, su expresión se cerró como una puerta que se cierra de golpe y continuó hablando en un tono de terrible finalidad. Se declaró indigno de cualquier felicidad. Dijo que sus manos aún estaban manchadas con la sangre de Isabela por su negligencia, frialdad y orgullo obstinado, que había alejado a su hermana cuando más lo necesitaba, y ella había muerto creyéndolo desaprobador y sin amor, que había fallado en el deber más fundamental que un ser humano le debe a otro, y que tales pecados no podían ser borrados por unos pocos meses de jugar a la reformación. Y Evelyn observó con creciente horror cómo él se convencía a sí mismo para volver a su prisión de culpa. Lo vio elegir el sufrimiento familiar sobre la aterradora vulnerabilidad de la aceptación, y quiso gritarle que estaba equivocado, que Isabela no habría querido esta autoflagelación, que el amor no era una recompensa que uno ganaba a través de suficiente penitencia, sino una gracia que uno elegía recibir, pero su rostro se había convertido en una máscara de control aristocrático, cada línea de su cuerpo irradiando el rechazo de la misma felicidad que acababa de confesar desear. Y Evelyn comprendió con una certeza nauseabunda que se estaba preparando para alejarla, que había confesado su amor solo como preludio a la negación, que había abierto su corazón solo para demostrar por qué debía permanecer cerrado. Y se quedó congelada en su estudio mientras el fuego crepitaba y el viento invernal aullaba afuera, y Sebastián la miraba con tal angustia y tal determinación inamovible que supo con la terrible claridad de lo inevitable, que estaba a punto de romper sus dos corazones en nombre del honor, a punto de elegir su culpa sobre el amor de ella, a punto de enviarla lejos, porque creía que el sufrimiento era lo que merecía, y la alegría una traición a la hermana a la que había fallado. Las palabras brotaron de Evelyn con una pasión silenciosa que contradecía el temblor de sus manos, pues no podía, no permitiría, que él se retirara a su fortaleza de culpa sin decir las verdades que necesitaba oír, y le dijo que ella veía su valía, aunque él no pudiera, que reconocía en él una capacidad de amar tan profunda que lo aterraba hasta la negación. Y habló de cómo lo había visto transformarse durante estos meses de invierno, encarnado a algo más cálido y humano. Lo había visto luchar a diario contra su propio miedo a fallar a aquellos a quienes quería, y seguramente tal lucha era evidencia no de indignidad, sino de un corazón que sentía demasiado en lugar de demasiado poco. Su voz se fortaleció a medida que se acercaba a él, viendo cómo su mandíbula se tensaba y sus ojos se llenaban de angustia, y se encontró compartiendo cosas que nunca había dicho en voz alta, como sus propios padres habían muerto de fiebre cuando ella tenía la edad de Caroline, como sus hermanos habían sido dispersados entre diferentes parientes que no podían permitirse mantenerlos a todos juntos, cómo había pasado años en puestos donde era valorada por su servicio,
pero nunca por sí misma. Años de soledad que le habían enseñado a reconocer el dolor en los demás, porque conocía sus contornos íntimamente en su propia alma, y le dijo que este reconocimiento no era lástima, sino comprensión, que no le ofrecía amor por ingenuidad, sino por un conocimiento duramente ganado de lo que significaba llevar el duelo y la culpa como compañeros constantes. Habló de Caroline, cómo la niña no necesitaba un guardián perfecto, sino uno presente, cómo su sobrina había florecido no porque él hubiera ejecutado un deber impecable, sino porque se había presentado imperfectamente, había intentado a pesar de su miedo, se había permitido ser lo suficientemente vulnerable como para leer un cuento de buenas noches con la voz quebrada, y seguramente él podía ver que el amor no era una traición a la memoria de Isabela, sino el más alto honor que podía rendirle a su hermana, pues ¿qué querría Isabela sino que su hija fuera criada por alguien capaz de amar en lugar de estar atrapada con alguien que realizaba una penitencia perpetua? Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas mientras le decía que los muertos no requerían nuestro sufrimiento como tributo, que el verdadero honor residía en abrazar la vida que ellos nos habrían deseado, en permitir que su pérdida nos hiciera más tiernos en lugar de más de piedra, y se atrevió a tomar su mano. Sintió que él se estremecía pero no se retiraba, y dijo con toda la convicción de su corazón que lo amaba, no a pesar de su culpa y su dolor, sino con plena conciencia de ellos, que no era una tonta inocente tropezando en la oscuridad, sino una mujer que había caminado a través de sus propias sombras y había emergido capaz de estar a su lado en las suyas. Pero incluso mientras hablaba, observó que su rostro permanecía cerrado, lo observó escuchar con ojos angustiados que contenían tanto anhelo como una determinación implacable, y cuando finalmente guardó silencio con su mano, aún sosteniendo la de él, y su corazón expuesto ante él negó lentamente con la cabeza y habló con una voz de terrible quietud. Algunos pecados eran imperdonables, algunas manchas no podían ser lavadas, y él no agravaría sus fracasos permitiendo que ella desperdiciara su preciosa luz en un hombre que había demostrado ser incapaz de proteger a quienes amaba. No se arriesgaría a fallarle como le había fallado a Isabela. No podía elegir la esperanza sobre la culpa que era todo lo que merecía, y Evelyn sintió que algo se rompía dentro de su pecho al darse cuenta de que ninguna de sus palabras podría romper los muros que él había construido, que ya había decidido enviarla lejos, que el amor por sí solo no era suficiente para salvar a alguien que se creía más allá de la salvación. Evelyn no durmió esa noche, sino que se sentó en su pequeña habitación, con el corazón como un peso de plomo en el pecho, repasando cada palabra de su conversación y preguntándose si había algo más que podría haber dicho, algún argumento que no había logrado exponer que hubiera roto los muros de su culpa. Pero sabía, incluso mientras estos pensamientos daban vueltas inútilmente, que Sebastián ya había tomado su decisión antes de haberla convocado a su estudio, que su confesión había sido una especie de penitencia en lugar de una invitación, y cuando el reloj del vestíbulo dio la medianoche, sus profundas notas parecieron anunciar el fin de algo precioso antes de que realmente hubiera comenzado, y se sobresaltó cuando un golpe seco sonó en su puerta, seguido inmediatamente por la severa voz de la señora Hallowell informándole que el duque requería su presencia en su estudio de inmediato, y el corazón de Evelyn dio un vuelco con una esperanza salvaje y desesperada de que tal vez había reconsiderado, que tal vez las horas desde su conversación
le habían traído claridad en lugar de un mayor atrincheramiento en su sufrimiento. Pero cuando entró en su estudio, Sebastián estaba de pie detrás de su escritorio, con una terrible formalidad en cada línea de su cuerpo. Y supo antes de que él hablara que la esperanza había sido algo tonto de albergar. Él no la miró a los ojos, mientras le informaba con una voz desprovista de toda calidez que sus servicios como institutriz ya no eran necesarios, que la liberaba de su puesto con efecto inmediato, y cuando ella abrió la boca para protestar, él continuó hablando con una precisión implacable, diciéndole que un carruaje la esperaba para llevarla a Londres, donde había arreglado un excelente puesto con una familia respetable, que su abogado había preparado generosas referencias y una suma suficiente para establecerla cómodamente hasta que asumiera su nuevo puesto, y la misma minuciosidad de estos arreglos le dijo a Evelyn que él había estado planeando este despido, incluso mientras confesaba su amor, que tal vez la confesión misma había sido su manera de explicar por qué debía enviarla lejos, y finalmente encontró su voz para preguntar qué pasaría con Caroline, qué le sucedería a la niña que apenas comenzaba a salir de su caparazón de dolor, y la mandíbula de Sebastián se tensó mientras la interrumpía con palabras afiladas como cuchillas, informándole que ya se había asegurado otra institutriz, una señora Pemberton de credenciales impecables que llegaría en una semana. Y Caroline se adaptaría como lo hacen los niños, porque los niños son resistentes, y era mejor para su sobrina aprender temprano que los apegos eran temporales, y la gente se iba, y uno no debía depender demasiado de la presencia continua de nadie. Evelyn lo miró con incrédula horror mientras pronunciaba estas terribles mentiras. Lo observó retirarse a la misma frialdad de la que había estado descongelándose lentamente, y dijo su nombre, solo su nombre, Sebastián, suave y roto. Pero él se estremeció como si lo hubiera golpeado, y le dijo que el carruaje esperaba y que debía irse ahora, de inmediato. No había nada más que discutir, y cuando intentó hablar una vez más, él finalmente la miró a los ojos, y lo que vio allí detuvo sus palabras en su garganta, pues sus ojos grises contenían tal angustia y tal determinación inamovible que comprendió que no cedería, que había elegido su sufrimiento sobre el amor de ella y que seguiría esa elección hasta su amarga conclusión. Su voz cuando volvió a hablar era de hierro, aunque sus manos temblaban donde se aferraban al escritorio, y dijo que no podía, no permitiría que ella desperdiciara su luz en su oscuridad, que ella merecía una felicidad que él era incapaz de proporcionar, que su presencia continua solo traería dolor a ambos, y esta era su última palabra sobre el asunto, y Evelyn sintió las lágrimas correr por su rostro al reconocer la derrota, al comprender que a veces el amor no es suficiente para salvar a alguien que se cree más allá de la salvación, y se dio la vuelta sin decir otra palabra, porque no quedaban palabras que cambiaran su opinión, y al llegar a la puerta lo oyó hablar una vez más, con una voz tan baja que casi no la oyó, 3 palabras que sonaron como si fueran arrancadas de un lugar profundo y sangrante. «Perdóname, Evelyn», y huyó antes de que él pudiera verla romperse por completo. Las manos de Evelyn temblaban mientras arrojaba sus escasas pertenencias en la gastada maleta de viaje que la había acompañado a Ashworth Manor apenas unos meses atrás, aunque parecía toda una vida, y las lágrimas nublaban su visión mientras doblaba los sencillos vestidos y envolvía los pocos libros que poseía, cada movimiento mecánico, porque si se permitía pensar de verdad, en lo que estaba sucediendo, se derrumbaría por completo y nunca encontraría la fuerza para abandonar esta habitación,
y una parte de ella seguía esperando un golpe en la puerta. Seguía esperando, a pesar de todo, que Sebastián viniera a decirle que había cambiado de opinión, que el amor era más fuerte que su culpa. Pero el único sonido era el tic-tac implacable del reloj contando los minutos hasta que el carruaje la llevara lejos del hombre que amaba y de la niña que se había convertido como en una hija para su corazón. No podía irse sin decir algo, no podía permitir que él persistiera en su terrible convicción de que el sufrimiento era todo lo que merecía, así que sacó su papel de carta con manos temblorosas y comenzó a escribir, y una vez que empezó, las palabras brotaron de ella como agua de una presa rota, todo lo que no había podido hacerle oír cuando estaban cara a cara en su estudio, y escribió sobre su amor por él, no la tímida admiración de una institutriz por su empleador, sino el profundo y constante amor de una mujer que veía el alma entera de un hombre y la elegía a pesar y a causa de todas sus cicatrices y sombras. Y escribió sobre Caroline y cómo la niña no necesitaba un guardián perfecto esculpido en el deber, sino un tío humano imperfecto que se presentaba imperfectamente y lo intentaba y la amaba a pesar de su miedo a fallar. Y escribió sobre Isabela y cómo estaba segura, absolutamente segura, de que su hermana no querría que él pasara su vida en penitencia, sino que querría que viviera y amara y encontrara la alegría, porque eso es lo que la gente que nos ama realmente quiere, no nuestro sufrimiento como tributo eterno, sino nuestra sanación y nuestra felicidad. La carta se hizo más larga, mientras las lágrimas de Evelyn caían sobre el papel, manchando algunas palabras, pero no le importó, porque necesitaba que él entendiera que la redención no era algo que se ganaba con suficiente sufrimiento, sino algo que se elegía a diario a través de pequeños actos de valentía, a través de la decisión de permanecer presente en lugar de retirarse, a través de la voluntad de amar a pesar de la posibilidad siempre presente de la pérdida, y le dijo que creía en él, aunque él no pudiera creer en sí mismo, que lo había visto transformarse de invierno en algo más cálido durante los meses que pasaron juntos, y le rogó que eligiera la vida sobre la culpa, la esperanza sobre el miedo, el amor sobre el frío consuelo del aislamiento, y finalmente escribió su dirección, la pensión de la viuda Morrison, en Chelsea, porque aun sabiendo que no vendría, aun comprendiendo que había elegido su sufrimiento sobre su amor, no pudo evitar dejarle un hilo que seguir si alguna vez encontraba el valor de alcanzarlo. Selló la carta con cera de la vela junto a su cama y la sostuvo contra su corazón por un largo momento, y entonces comprendió que no podía dársela directamente a él porque la rechazaría o la destruiría sin leerla. No podía dejarla en su habitación donde un sirviente podría encontrarla y devolvérsela. Y de repente recordó una conversación de hacía semanas, cuando habían caminado por la biblioteca y Sebastián había señalado un estante de volúmenes de poesía y mencionado con una voz tensa, por un viejo dolor, que esos habían sido los favoritos de Isabela, que no había podido abrirlos desde su muerte porque su letra llenaba los márgenes con notas y observaciones, y Evelyn supo con súbita certeza a dónde tenía que ir la carta. Se deslizó sigilosamente por la silenciosa mansión con el corazón latiéndole con fuerza. Agradecida de que la casa durmiera y nadie presenciara su paso por pasillos que nunca volvería a recorrer, y en la biblioteca encontró fácilmente el estante de poesía y pasó los dedos por los lomos hasta que encontró el volumen sobre el que Sebastián se había demorado más tiempo. Wordsworth, el favorito de Isabela, había dicho, y deslizó su carta entre sus páginas, cerca del medio, donde él la encontraría si alguna vez encontraba el valor de abrir el libro que contenía la voz de su hermana,
y presionó su mano contra la encuadernación de cuero, como si pudiera verter todo su amor y esperanza en él, solo con el tacto. El carruaje esperaba en el camino de entrada, con sus faroles encendidos contra la oscuridad previa al amanecer, y la señora Hallowell estaba a su lado, con la desaprobación escrita en cada línea de su rostro. Aunque a Evelyn le pareció captar algo casi como simpatía en los ojos del ama de llaves cuando le entregó un sobre grueso con las referencias y el dinero que Sebastian había dispuesto, y Evelyn subió al carruaje sin mirar hacia atrás a la mansión, porque si miraba, vería la ventana de Caroline y se rompería por completo, y mientras los caballos comenzaban a moverse y las ruedas crujían sobre la grava, finalmente se permitió llorar en grandes y desgarradores sollozos que sacudieron todo su cuerpo, y a través de la ventana observó cómo Ashworth Manor desaparecía en la oscuridad detrás de ella como un sueño que se disuelve al despertar, llevándose consigo todo lo que no había sabido que deseaba hasta que lo había encontrado y perdido en el espacio de unos pocos y preciosos meses. Sebastian se sentó solo en su estudio mientras la primera luz gris del amanecer se colaba por las ventanas, el silencio tan absoluto que parecía tener un peso físico que le oprimía el pecho hasta que apenas podía respirar, y se dijo a sí mismo con sombría determinación que había hecho lo correcto, lo único posible, porque Evelyn merecía felicidad y luz, y un futuro sin la carga de su oscuridad, y ella lo olvidaría con el tiempo, y encontraría algún hombre digno en Londres, que pudiera ofrecerle todo lo que el alma rota de Sebastian no podía proporcionar. Pero incluso, mientras formaba estos pensamientos, sonaban huecos como una campana rajada, y alcanzó el decantador de brandy con manos temblorosas, solo para encontrarlo vacío, porque había consumido su contenido durante las terribles horas después de enviarla lejos. La mansión ya se sentía diferente, como si la ausencia de Evelyn hubiera drenado algo vital de las propias piedras, y Sebastian reconoció este sentimiento con amarga familiaridad porque era la misma desolación que lo había consumido después de la muerte de Isabela, la misma certeza aplastante de que había destruido algo precioso por sus propias acciones, y se presionó las palmas de las manos contra los ojos hasta que los colores estallaron detrás de sus párpados, porque no lloraría. Había tomado su decisión y debía vivir con sus consecuencias, como había vivido con todos sus otros fracasos. Un sonido desde el pasillo le hizo levantar la cabeza. Pequeños pasos que se acercaban, vacilantes y desiguales, y su corazón se encogió, porque conocía esos pasos tan bien como los suyos. Y entonces Caroline apareció en el umbral de su puerta, con su camisón blanco, su cabello oscuro suelto sobre los hombros y lágrimas corriendo por su rostro, y lo miró con tal traición en los ojos que Sebastian sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Por qué la enviaste lejos? La voz de Caroline era pequeña y rota, despojada de la confianza y la alegría que Evelyn había cultivado con tanta paciencia durante meses de cuidado amable, y Sebastian abrió la boca para ofrecer las cuidadosas explicaciones que había preparado sobre las mejores oportunidades de la señorita Hartley y la nueva institutriz que llegaría pronto, pero Caroline continuó hablando antes de que pudiera formar palabras, la voz de niña temblando con una angustia que reflejaba la suya propia. «Ella era la única persona que me hacía sentir segura», dijo Caroline, y cada palabra fue una daga que encontró su blanco en el corazón de Sebastian. Fue la única que se quedó conmigo durante las tormentas, que me cantó, que me hizo recordar que mamá y papá querrían que fuera feliz de nuevo, y tú la enviaste lejos, como enviaste a todos lejos, y sé que también enviaste a mamá lejos, antes de que muriera,
porque oí a los sirvientes hablar de cómo peleasteis, y ella se fue llorando. Y ahora todos los que amo desaparecen, y siempre estaré sola, porque no soportas que nadie se quede». Las palabras de la niña brotaron en un torrente de dolor y acusación, y Sebastián sintió cómo el cuidadoso edificio de sus justificaciones se desmoronaba hasta convertirse en polvo, porque Caroline había dicho la verdad que él no se había permitido ver, que al enviar a Evelyn lejos no la había protegido, sino que había repetido su mayor pecado, el patrón que había definido y destruido su vida, alejar el amor por una equivocada autojustificación y elegir el aislamiento sobre la aterradora vulnerabilidad de la conexión. Se había dicho a sí mismo que estaba siendo noble, abnegado, que Evelyn merecía algo mejor de lo que él podía ofrecer, pero el rostro manchado de lágrimas de Caroline le mostró la amarga verdad de que su nobleza no era más que cobardía vestida con palabras bonitas, que había elegido el frío consuelo de la culpa familiar sobre la aterradora posibilidad de la redención, porque el sufrimiento era más fácil que la esperanza, porque permanecer en su prisión autoimpuesta significaba que nunca tendría que arriesgarse a fallarle a alguien a quien amaba de nuevo. «Pensé que os estaba protegiendo a ambas», se oyó decir Sebastián, su voz ronca y rota, pero Caroline negó con la cabeza, con una vehemencia que le recordó dolorosamente a Isabela a esa edad. «Te estabas protegiendo a ti mismo», dijo la niña, con una claridad devastadora, y luego se dio la vuelta y huyó de regreso a sus aposentos, dejando a Sebastián solo con los restos de sus decisiones y la horrible comprensión de que se había convertido en lo mismo que más despreciaba, un hombre que sacrificaba la felicidad de los demás en el altar de su propio miedo, que llamaba sabiduría a su cobardía y nobleza a su aislamiento. Y en ese momento de reconocimiento demoledor, Sebastián supo que no podía permitir que esto continuara. No podía permitir que otra persona, a la que amaba, creyera que había sido abandonada por alguna falta en sí misma, en lugar de por su propia debilidad. El amanecer se colaba por las ventanas del estudio de Sebastián como un testigo no deseado de su desesperación mientras rebuscaba en cajones y papeles con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía agarrar los documentos que esparcía por el suelo, buscando cualquier cosa que Evelyn pudiera haber dejado atrás. Una dirección, una nota, algún hilo por delgado que fuera que pudiera seguir para encontrarla en la vasta e indiferente extensión de Londres. Pero no había nada, solo su propia correspondencia y libros de contabilidad y los cuidadosos informes semanales que ella había escrito sobre el progreso de Caroline con su letra pulcra y precisa, que ahora parecían burlarse de él con su distancia profesional. Convocó a la señora Hallowell con una violencia que hizo que el ama de llaves viniera corriendo. Con el rostro surcado de alarma por su aspecto salvaje, y exigió saber a dónde había ido la señorita Hartley, qué dirección había tomado el carruaje, si había dejado alguna palabra sobre su destino, pero la señora Hallowell negó con la cabeza, con algo parecido a la lástima en sus severos rasgos, y solo dijo que la señorita Hartley había instruido al cochero que la llevara a Londres, sin dar una dirección específica, y que había llorado durante todo el camino de entrada hasta que desapareció de la vista. Londres, una ciudad de millones, un laberinto de calles y pensiones y lugares en los que una mujer sola podría desaparecer como si nunca hubiera existido, y Sebastián sintió que el pánico le subía a la garganta como bilis, porque la había enviado lejos con dinero y referencias. Pero había estado tan consumido por su propia nobleza retorcida que no había pensado en preguntar a dónde iría,
No había querido saberlo porque saberlo habría hecho más difícil mantener la ficción de que estaba actuando en el mejor interés de ella en lugar de en su propia cobardía. Subió las escaleras hacia sus antiguos aposentos de 2 en 2, el corazón martilleándole contra las costillas con la desesperada esperanza de que pudiera haber dejado algo atrás en su prisa, alguna pista que pudiera seguir. Pero cuando abrió la puerta de golpe, encontró la habitación vacía, la cama pulcramente hecha, el armario vacío, el pequeño escritorio donde había preparado sus lecciones, despejado de todo papel y pluma. Y el vacío fue más devastador que cualquier acusación, porque mostraba cuán completamente había sido borrada de su casa. Como si los meses de su presencia no hubieran sido más que un sueño. Caroline estaba en el umbral detrás de él, su pequeño rostro pálido y demacrado, sus ojos vacíos con el mismo dolor que la había consumido después de la muerte de sus padres, y Sebastián vio con terrible claridad que había roto a esta niña de nuevo, que le había enseñado que el amor era algo temporal y condicional, que la gente se iba sin avisar y no regresaba, y el conocimiento fue un cuchillo retorciéndose en su pecho, porque se había prometido proteger a Caroline, y en cambio le había infligido el mismo abandono que lo había destrozado cuando Isabella murió. Regresó a su estudio con Caroline, siguiéndolo como un fantasma, y algo en él se rompió al mirar los estantes ordenados y los muebles cuidadosamente dispuestos, el retrato de Isabella todavía vuelto hacia la pared. Todas las cuidadosas estructuras que había construido para contener su dolor y su culpa, y de repente estaba arrancando libros de sus lugares y arrojándolos por la habitación, volcando el escritorio que había pertenecido a su padre y a su abuelo, rasgando las cortinas como si pudiera destruir físicamente la prisión en la que había convertido su vida. Y Caroline observaba desde la puerta sin hablar, sin llorar, simplemente siendo testigo de la disolución de su tío, con ojos que habían visto demasiada pérdida para alguien tan joven. Los papeles volaron como nieve, las encuadernaciones de cuero se rompieron contra las paredes, y la respiración de Sebastián salía en jadeos entrecortados mientras destruía todo a su alcance. Consumido por una desesperación que no tenía salida ni solución porque Evelyn se había ido y no tenía forma de encontrarla, ninguna forma de decirle que Caroline le había mostrado la verdad de su crueldad, ninguna forma de suplicar por la oportunidad que había desechado cuando la envió a la noche, y la imposibilidad de ello lo impulsó a una mayor destrucción, derribando estantes y esparciendo su contenido por el suelo en un dolor animal y salvaje que no se preocupaba por la dignidad ni la contención. La vela se volcó cuando Sebastián barrió el mantel de la chimenea con su furia, el candelabro de latón cayendo con estrépito al suelo, donde la llama prendió el borde de una cortina desechada que él había arrancado de sus soportes momentos antes, y durante varios latidos no se dio cuenta mientras continuaba su destrucción, derribando más libros y esparciendo papeles hasta que el grito de la señora Hallowell atravesó su locura y se giró para ver llamas anaranjadas trepando por el pesado terciopelo con velocidad hambrienta, extendiéndose ya al revestimiento de madera y a los papeles que cubrían el suelo como leña esperando un propósito. Los sirvientes entraron corriendo con cubos y agua, sus rostros pálidos de terror, y Sebastián retrocedió tambaleándose mientras el humo comenzaba a llenar el estudio, acre y espeso, pero incluso mientras la casa se movilizaba para combatir el fuego, sintió que algo cristalizaba en su mente con la perfecta claridad que a veces llega en momentos de crisis. Evelyn
no se habría ido sin alguna palabra, algún mensaje, porque esa no era su naturaleza. Paciente y persistente, y creyendo siempre en las segundas oportunidades, incluso para aquellos que habían perdido el derecho a ellas, y si había dejado un mensaje, estaría escondido en algún lugar que él eventualmente encontraría, en algún lugar que significara algo, en algún lugar que conectara con toda la cuidadosa sanación que ella había realizado en esta casa. La biblioteca, el pensamiento lo golpeó como un rayo, mientras las llamas se extendían desde su estudio hacia el pasillo, los sirvientes gritando ahora y formando cadenas para pasar cubos, y Sebastián se abrió paso entre ellos con un propósito súbito y desesperado, porque la biblioteca colindaba con su estudio, y el fuego se estaba propagando rápidamente. El humo ya se filtraba por debajo de la puerta de conexión, y la señora Hallowell lo agarró del brazo gritando que debía evacuar, que el ala este sería consumida en minutos, pero él se la sacudió con una fuerza nacida de la certeza y abrió de golpe la puerta de la biblioteca para encontrar la habitación ya nublada por el humo, los estantes de libros que habían sido su consuelo y su prisión ahora amenazados por las llamas que lamían el marco de la puerta detrás de él. Apenas podía respirar, sus ojos llorosos, pero tropezó hacia la sección de poesía donde los libros de Isabela permanecían en su lugar de honor, los volúmenes que no había tocado desde su muerte porque contenían demasiados recuerdos y demasiado dolor, y sus manos encontraron el familiar lomo de Wordsworth, la encuadernación de cuero verde que Isabela había amado. El libro que ella le había leído en voz alta cuando eran niños en los jardines que ahora estaban cubiertos por su abandono, y lo sacó del estante mientras una viga crujía en algún lugar de arriba y cenizas ardientes llovían sobre sus hombros. Los sirvientes lo sacaron a rastras de la biblioteca mientras el techo comenzaba a derrumbarse, arrastrándolo a través del pasillo lleno de humo y hacia el césped cubierto de escarcha, donde cayó de rodillas tosiendo y con arcadas, mientras el ala este de Ashworth Manor ardía detrás de él con un rugido como el juicio, y sus manos estaban ampolladas donde había tocado madera ardiendo, pero apenas sintió el dolor porque estaba abriendo el libro con dedos temblorosos, y allí, entre las páginas de Tintern Abbey, el poema sobre regresar a un lugar de memoria y encontrarlo transformado, una carta doblada cayó en su regazo, su nombre escrito en ella con la cuidada letra de Evelyn. Sebastián abrió la carta, mientras a su alrededor los sirvientes corrían y gritaban, y Caroline, envuelta en los brazos de la señora Hallowell, observaba su hogar arder, y leyó a la luz del fuego que consumía su pasado, las lágrimas abriendo surcos a través del hollín en su rostro, mientras las palabras de Evelyn cruzaban las millas entre ellos y le ofrecían la absolución que nunca había creído posible, y en sus manos quemadas sostenía no solo una carta, sino un mapa que lo sacaba de la oscuridad que había habitado durante tanto tiempo, un hilo que seguir de vuelta hacia la luz y la vida y la aterradora posibilidad del amor. Las manos de Sebastián temblaban tan violentamente que las páginas de la carta se estremecían en su agarre mientras leía las palabras de Evelyn a la luz anaranjada y lúgubre de su hogar en llamas, y las primeras líneas lo golpearon con tal fuerza que tuvo que detenerse para tomar aire a través de unos pulmones ya irritados por el humo. Su gracia, aunque ya no puedo pensar en usted con ese título, pues en mi corazón se ha convertido simplemente en Sebastián, el hombre que aprendió a leer cuentos de buenas noches con una gentileza que desmentía cada palabra fría que pronunciaba en autoprotección. Ella lo había visto a través desde el principio, se dio cuenta.
Había comprendido la armadura que llevaba incluso cuando él se convencía de que era impenetrable, y continuó. Escribo esto sabiendo que tal vez nunca lo encuentre. Sabiendo que me ha enviado lejos, creyendo que es un acto de noble sacrificio, pero no puedo irme sin decir las verdades que necesita oír, aunque se niegue a creerlas. Usted no es el villano de la historia de su hermana, Sebastian. Es simplemente un hombre que amó imperfectamente y se ha castigado a sí mismo mucho más cruelmente de lo que ella jamás habría deseado. Su visión se nubló con lágrimas que no tenían nada que ver con el humo, mientras las palabras de Evelyn desmantelaban cada fortaleza que había construido alrededor de su culpa. Sabía que Isabella hablaba de usted a menudo en los meses previos a su matrimonio. La señora Hallowell me contó de las cartas que su hermana le escribió, cartas que usted devolvió sin abrir, porque no podía soportar lo que percibía como su traición al elegir el amor sobre el deber. Pero Sebastian, ella no lo veía como una traición, lo veía como convertirse en ella misma, y lamentaba no su desaprobación, sino su ausencia en su alegría. Lo quería en su boda no para obtener su bendición, sino para compartir su felicidad con el hermano que adoraba. Su silencio la hirió, sí, pero lo entendió como la acción de un hombre aterrorizado por la pérdida, no de uno incapaz de amar. Las palabras continuaban en la cuidada caligrafía de Evelyn, ahora borrosas donde sus lágrimas caían sobre la tinta. He llegado a amarlo, Sebastian, no a pesar de su culpa, sino por lo profundamente que siente, por lo completamente que se cree indigno de la gracia. Es la marca de un hombre que se preocupa demasiado, no demasiado poco, y pasaría mi vida mostrándole que merece el amor que se niega a sí mismo, si tan solo me lo permitiera. Caroline lo necesita no como un guardián perfecto e intacto por el dolor, sino como un hombre que comprende la pérdida y elige diariamente amarla de todos modos, que le muestra que la tristeza no excluye la alegría, que honramos a los muertos no sepultándonos con ellos, sino viviendo las vidas que desearon para nosotros. Evelyn escribió sobre sus propias pérdidas, padres arrebatados por la fiebre, hermanos dispersos entre parientes lejanos, años de soledad en casas donde era necesitada, pero no querida, y cómo el silencioso dolor de Caroline había llamado a algo en su propio corazón maltratado, cómo la ternura cuidadosamente oculta de Sebastian le había mostrado que las almas más dañadas a menudo albergan la mayor capacidad de amar porque conocen su valor, su rareza, su terrible precio. Su hermana no querría que usted dejara de vivir. Sebastian, escribió Evelyn cerca del final de la carta, querría que criara a su hija con risas, que encontrara el amor de nuevo, que se perdonara a sí mismo de la manera en que ella ya lo ha perdonado desde cualquier lugar donde los muertos velan por aquellos que amaron. El verdadero honor a Isabella no reside en la penitencia perpetua, sino en convertirse en el hombre que ella siempre creyó que podría ser, presente, vulnerable, dispuesto a arriesgar el dolor por la posibilidad de conexión. Me alojo en la pensión de la viuda Morrison en Chelsea, pero no escribo esta dirección como una exigencia o expectativa. La escribo como una esperanza, como una puerta abierta por la que puede pasar si encuentra el valor de creer que merece la felicidad. Esperaré, Sebastian, pero ruego que no espere demasiado para elegir la vida sobre la mera existencia, el amor sobre el miedo, la gracia sobre la culpa. Suya, si me acepta, Evelyn. Sebastian metió la carta en su abrigo y corrió hacia los establos, mientras detrás de él, el ala este de Ashworth Manor
se derrumbaba en una lluvia de chispas y madera ardiente. Los sirvientes observando en silencio atónito cómo su amo, que no había montado a caballo en meses, ensillaba su semental negro con manos que apenas funcionaban a través de vendajes y quemaduras, y la señora Hallowell le gritó que necesitaba un médico, que no estaba en condiciones de viajar, pero él ya estaba montado y girando el caballo hacia el camino de entrada con una desesperación que rozaba la locura, porque cada momento que pasaba era otro momento en que Evelyn se creía no deseada. Otro momento en que su corazón se rompía un poco más y no podía soportar el pensamiento de su dolor cuando él ya había causado tanto por su cobardía vestida de nobleza. El viaje a Londres duró toda la noche, Sebastián forzando a su montura más de lo que la prudencia permitía por caminos aún escarchados por el invierno, y no sintió el frío que le mordía la ropa dañada por el humo, ni la agonía de sus manos quemadas aferrando las riendas, porque toda su conciencia se había reducido a una única y desesperada plegaria repetida con cada galope. Que no sea demasiado tarde, que no haya renunciado a mí, que haya una oportunidad más de elegir de manera diferente a como he elegido toda mi vida. El amanecer rompía sobre los tejados de Londres cuando finalmente encontró Chelsea. La ciudad despertando a su alrededor mientras los vendedores instalaban sus carros y los madrugadores se apresuraban hacia sus empleos, y sabía que debía parecer un loco, ropa apestando a humo y ceniza, rostro manchado de hollín, manos envueltas en vendajes apresurados manchados de sangre y quemaduras. Pero no le importaba su apariencia mientras buscaba desesperadamente la pensión de la viuda Morrison, encontrándola por fin en una calle tranquila donde los árboles desnudos de invierno se erigían como centinelas ante un establecimiento respetable, pero modesto, que albergaba a mujeres de medios limitados y origen distinguido. La propia viuda respondió a sus frenéticos golpes, una mujer de mediana edad y rostro severo que echó un vistazo a su estado desaliñado y comenzó a cerrar la puerta hasta que Sebastián logró jadear su nombre y título, y algo en su cruda desesperación debió conmoverla porque se detuvo y lo estudió con ojos agudos que parecían catalogar cada signo de su sufrimiento antes de decir con una voz que llevaba una advertencia: «La señorita Hartley está en el jardín, su gracia, aunque me pregunto si merece verla, dado que no ha hecho más que llorar desde que llegó hace 3 días». Las palabras fueron cuchillos en su corazón, pero las aceptó como penitencia merecida, y siguió a la viuda a través de la estrecha casa hasta un pequeño jardín amurallado, donde las rosas de invierno aún florecían en desafiantes racimos contra el frío, y allí, entre las flores tocadas por la escarcha, estaba Evelyn con un sencillo vestido gris, de espaldas a él, mientras miraba a la nada. Y a Sebastián se le cortó la respiración, porque incluso desde atrás podía ver la derrota en la curva de sus hombros, el peso del dolor en su postura, y cuando se giró al sonido de la voz de la viuda y lo vio allí de pie, quemado y desesperado, y apenas capaz de mantenerse en pie por el agotamiento y el dolor, su expresión se transformó de la conmoción a la angustia y a algo que parecía aterradoramente una frágil esperanza, y Sebastián se sintió completamente deshecho por la visión de su rostro manchado de lágrimas, por la forma en que se llevó una mano a la boca como para contener un sollozo, por la pregunta en sus ojos enrojecidos que preguntaba sin palabras si había venido a herirla de nuevo o, finalmente, a elegirla. Sebastián cayó de rodillas en el jardín, tocado por la escarcha, sin pensar en la dignidad o el estatus. Sus manos quemadas extendiéndose hacia Evelyn en súplica, mientras las palabras brotaban de él en un torrente que no podía controlar.
todo lo que había pasado una vida ocultando ahora, expuesto a la luz de la mañana. Estoy aterrorizado, Evelyn, aterrorizado de que te falle como le fallé a Isabela, de que mi frialdad envenene todo lo que toque, de que todos a quienes me permita amar sufran por el pecado de mi afecto. Y su voz se quebró en las palabras, pero se obligó a continuar porque ella merecía su verdad, aunque lo rechazara por ella. Me convencí de que enviarte lejos era un sacrificio noble, que negar mi corazón era protegerte de la corrupción de mi culpa, pero Caroline me miró con tal traición cuando descubrió lo que había hecho y me vi como realmente soy. No un hombre eligiendo el honor, sino un cobarde eligiendo el dolor familiar del aislamiento sobre la aterradora vulnerabilidad del amor. Evelyn permaneció congelada ante él, las lágrimas corriendo por su rostro mientras él hablaba, y Sebastián sabía que debía parecer completamente roto, arrodillado allí, con ropas que apestaban a humo y fracaso, las manos envueltas en vendajes manchados de sangre, pero no le quedaba nada más que ofrecer que su verdad herida. Escribiste en tu carta que no soy el villano de la historia de Isabela, pero me he convertido en el villano de la mía, construyendo prisiones de culpa y llamándolas monumentos a los muertos, cuando en realidad solo eran escudos contra la posibilidad de un dolor futuro. He tenido tanto miedo de fallar a quienes amo, que elegí no amar en absoluto, pero tú, Evelyn, me mostraste a través de tu paciencia con Caroline que la redención no es un pico lejano que se alcanza con suficiente sufrimiento, sino una elección diaria de presentarse a pesar del miedo, de amar imperfectamente, pero con presencia, de aceptar la gracia que creemos no merecer. Sus manos quemadas temblaban mientras se las tendía, con las palmas hacia arriba en señal de rendición. Cabalgué a través del fuego para encontrar tu carta. Me quemé las manos sacándola de las llamas que consumían mi biblioteca. E incluso ese dolor no fue nada comparado con la agonía de leer tus palabras y saber que te había herido por mi obstinada insistencia en la penitencia sobre la sanación. No vengo aquí a pedir perdón, Evelyn, pues no tengo derecho a pedirlo, pero te estoy suplicando la oportunidad de intentarlo, de demostrar con acciones en lugar de palabras que puedo aprender a elegir la vida sobre la mera existencia, la esperanza sobre la culpa, el amor sobre el frío consuelo del sufrimiento familiar. Evelyn se movió entonces, cruzando la pequeña distancia entre ellos y arrodillándose ante él, de modo que quedaron arrodillados uno frente al otro entre las rosas de invierno, y con infinita dulzura tomó sus manos vendadas entre las suyas, y habló con una voz densa por las lágrimas, pero firme por la convicción. Sebastián, hablas de ser indigno como si la valía debiera ganarse a través de la perfección, pero ya eres digno, no porque hayas expiado suficientemente pecados imaginarios, sino porque eres un hombre capaz de un amor profundo que simplemente ha tenido demasiado miedo de permitirse sentirlo. Y preferiría pasar mi vida amándote a través de tus miedos y dudas que vivir sin ti en una seguridad estéril. Levantó sus manos dañadas hasta sus labios y las besó con tal ternura que Sebastián sintió que algo fundamental cambiaba dentro de su pecho. Un lugar congelado que no sabía que existía comenzaba finalmente a descongelarse. No necesitas ser perfecto, mi amor, solo necesitas estar presente, presente para Caroline, que necesita un tío que entienda el dolor, presente para mí, que te elijo no a pesar de tus heridas, sino porque veo en ellas la evidencia de cuán profundamente sientes, cuán completamente te preocupas, cuánto coraje te requiere estar aquí ahora ofreciéndome tu verdad rota en lugar de mentiras pulidas.
Sebastián la atrajo a sus brazos con un sonido que era mitad sollozo y mitad risa. Hundiendo su rostro en su cabello, mientras años de control, cuidadosamente mantenido, finalmente se hacían añicos por completo, y Evelyn lo abrazó mientras él lloraba con el dolor abandonado de un hombre que finalmente se había dado permiso para sentir todo lo que había pasado tanto tiempo negando. Y el sol de invierno se elevó más alto sobre el jardín de Chelsea, donde dos almas heridas se arrodillaron juntas y eligieron la sanación sobre el ocultamiento, el amor sobre el miedo, la aterradora belleza de la esperanza sobre la fría certeza de la desesperación. Habían pasado 3 años desde aquella mañana, tocada por la escarcha en el jardín de Chelsea, y Ashworth Manor se erigía reconstruida y transformada. Donde antes ventanas oscurecidas habían mirado como ojos huecos sobre terrenos descuidados, ahora una luz cálida se derramaba desde cada habitación sobre jardines que florecían con esmero, y donde el silencio había reinado como una manta sofocante. Ahora la brillante cascada de música de piano se deslizaba por pasillos que habían aprendido a acoger la alegría en lugar de simplemente albergar el dolor. Lady Caroline Ashworth, ahora de 10 años y ya no una niña fantasma vestida de luto gris, sino una chica vibrante con un vestido de muselina verde primavera, se sentaba al pianoforte en el salón tocando una sonata de Beethoven con concentración y habilidad, y observándola con expresiones coincidentes de profunda satisfacción estaban su tío Sebastian y su tía Evelyn, el duque y la duquesa de Ashworth, sus sillas acercadas en la fácil intimidad de aquellos que han aprendido que el amor no es la ausencia de heridas, sino la elección diaria de sanarlas juntos. En la pared detrás de ellos colgaba el retrato restaurado de Isabela, ya no vuelto de espaldas con vergüenza, sino exhibido prominentemente, donde su amable sonrisa parecía bendecir la vida que su hermano finalmente se había permitido vivir. Y Sebastián a veces le hablaba al pasar, contándole a su hermana los logros de Caroline y su propia felicidad duramente ganada, ya no buscando un perdón que había aprendido a concederse a sí mismo, sino simplemente compartiendo su vida con el recuerdo de quien lo había amado. El ala este mostraba la evidencia de su reconstrucción, maderas nuevas mezcladas con las antiguas, y Sebastián a menudo decía que la mansión estaba mejor por haberse quemado, que a veces lo que parece destrucción es simplemente despejar el terreno para que algo más fuerte crezca en su lugar, y Evelyn tocaba sus manos cicatrizadas con infinita dulzura y le recordaba que lo mismo era cierto para los corazones. Él todavía llevaba sombras. Había días en que la culpa susurraba su veneno familiar y se retiraba a viejos patrones de aislamiento. Pero Evelyn había aprendido a reconocer estos momentos y simplemente se sentaba a su lado en paciente silencio hasta que él recordaba que ya no tenía que llevar sus cargas solo, y Caroline, niña intuitiva como era, se subía a su regazo y le contaba historias hasta que sus brazos se apretaban alrededor de ella y las sombras retrocedían una vez más, porque la sanación no es un destino alcanzado, sino una práctica mantenida a través de pequeños actos diarios de valentía y conexión. Querido oyente, hay momentos en que la culpa se siente más segura que la gracia, cuando nos convencemos de que el sufrimiento honra a aquellos que hemos perdido o dañado, cuando el peso familiar de la vergüenza parece preferible a la aterradora ligereza del perdón.
Pero el mayor tributo a aquellos que nos amaron no es la penitencia eterna, sino el coraje de aceptar el amor cuando llega con rostros inesperados y ofreciendo una misericordia inmerecida. A veces la redención lleva el rostro de una mujer paciente que ve el valor que hemos enterrado bajo años de autocondenación. A veces la sanación requiere que quememos las prisiones que hemos construido alrededor de nuestros corazones y llamamos monumentos a los muertos. Y siempre, siempre, la transformación ocurre no en grandes gestos, sino en la acumulación de pequeños momentos en los que elegimos la vulnerabilidad sobre la seguridad, la esperanza sobre la desesperación, la desordenada belleza del amor imperfecto sobre la fría perfección del aislamiento. Que encuentres el coraje para abrir las puertas cerradas dentro de tu propio corazón, para volver a la luz los retratos que has girado hacia las paredes, para aceptar que eres digno no porque hayas sufrido lo suficiente, sino simplemente porque existes y eres capaz de amar. Que descubras que el perdón de ti mismo y de los demás no es una traición a aquellos a quienes has fallado, sino la forma más verdadera de honor, una manera de decir que su amor no fue desperdiciado en ti, sino que plantó semillas que aún florecen en el jardín de tu vida transformada. Y que descanses esta noche sabiendo que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la culpa, la presencia sobre la perfección, la vida abundante sobre la mera existencia. Que incluso las manos quemadas pueden aprender a sostener con ternura. Incluso los corazones culpables pueden aprender a esperar de nuevo. Incluso aquellos que han enviado el amor lejos a medianoche pueden cabalgar a través del fuego para reclamarlo por la mañana. La paz sea contigo en tu propio viaje de la oscuridad a la luz, y que encuentres esperando allí la gracia que te has convencido de que no mereces, pero que ha sido tuya desde el principio, paciente como las rosas de invierno, constante como el amanecer.